Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso clínico bastante interesante que me sucedió hace aproximadamente un año. Es un caso que siempre he querido divulgar porque nos ha mostrado de que muchas veces no solo hace falta una condición clínica rara, sino también la dificultad en el acceso al sistema de salud, a especialistas, dependiendo de tu ubicación geográfica o de tu condición económica, juega un papel importantísimo sobre el pronóstico, sobre el pronto diagnóstico y sobre el tratamiento de tus enfermedades. El día de hoy les quiero comentar una historia clínica que comenzó en el 2020 de una paciente que no tenía ningún antecedente relevante, entre comillas, cuando me interconsulta a mí. Recibo una llamada de uno de sus hijos que había llegado a mi servicio gracias a la recomendación de otro colega en el suroccidente del país, en el departamento de Nariño, y esta paciente es trasladada hasta la ciudad de Cali para ser valorada por mí. Cuando interconsultan conmigo, me comentan el caso clínico de su hija vía telefónica y me dice: mi mamá era una paciente totalmente normal hasta después de que fue intubada por COVID-19. Le dio COVID-19 a mediados del 2020, estuvo intubada muy poco tiempo, aproximadamente 3 a 4 días, pero después de esto quedó con una disfonía. Esta disfonía fue progresando hasta el punto de no dejarla comer. Entonces, en ese punto yo ya pensaba, bueno, una disfonía que progresa y no te deja comer es bastante rara, porque pues habitualmente cuando la disfonía aparece junto con la disfagia son dos síntomas que suelen aparecer de forma súbita, es que son causados y simultáneas, si es que fueron causados por la intubación, o sea, por una causa mecánica y iatrogénica. Sin embargo, me llamaba la atención que los síntomas no me correspondían. Además de eso, me decía: progresivamente mi mamá después de esa intubada se le entiende cada día menos lo que habla. Entonces yo dije, bueno, después de extubada es muy raro que pueda aparecer una afasia o una disartria, a menos de que haya hecho un evento vascular durante su intubación. Entonces acordamos la cita y pues fui a valorarla. El día que llego yo a valorarla, veo una paciente que desde el mismo momento en que entro yo a la casa donde la voy a valorar, veo una paciente que tiene dificultad en la marcha, requiere de un lazarillo para el desplazamiento, da pasos arrastrados, arrastraba sus chanclas que en ese momento pues él tenía puestas, la veo ligeramente encorvada, con una franca dificultad en el movimiento, principalmente en uno de sus miembros superiores en comparación al resto de sus tres extremidades, o sea, el otro miembro superior y su miembro inferior. Y además de eso tenía una franca disartria, o sea, no se le entendía lo que hablaba. No era afasia, ella respondía y comprendía, o sea, a nivel sensitivo y motor, a nivel del lenguaje, ella producía lenguaje. Sin embargo, la articulación de estas palabras eran las que no eran inteligibles. Entonces había una disartria y pues claramente todo esto no me correspondía con la causa de interconsulta inicial, que fue la intubación orotraqueal por COVID. Entonces veo una paciente muy baja de peso, aproximadamente en la sexta década de vida, sexo femenino. Empiezo yo a indagar la historia clínica de la paciente y en medio de la entrevista que yo le hago a ella, no solo observo la disartria, sino una franca dificultad para mantener la boca cerrada. La paciente todo el tiempo estaba compensando con su mano la oclusión oral, lo que ya me estaba dando información de que su núcleo motor del trigémino, que está a la altura de la protuberancia del bulbo, podría estar fallando. Además de eso, en el examen pues, de pares craneales que yo evalúo con base en tallo cerebral, me di cuenta de que el núcleo motor del hipogloso, que se encuentra a la altura del bulbo, muy probablemente también estaba afectado, porque la motricidad lingual estaba afectada, no habían buenas praxias de protrusión y retracción lingual, y además de eso, en la extensión tenía fasciculaciones. Por otra parte, le pedí, cuando estaba haciendo la exploración de la cavidad oral, que aperturara la boca y produjera el fonema A. Me di cuenta de que cuando producía los fonemas, el velo del paladar estaba muy quieto, inclusive la ula tendía a estar desviada. Cuando hice unas estimulaciones táctiles y con frío, me di cuenta que la movilidad del velo del paladar era muy pobre. Además de eso, me di cuenta de que su voz era muy nasal.
lo que me correspondía con la pobre movilidad del velo del paladar y lo que me inducía también a pensar de que muy probablemente su selle velofaringeo durante la deglución estaba muy afectado. Le pregunté antes de hacer la prueba de deglución si ella había sentido que el alimento se le saliera por la nariz, y era otro de los síntomas que se habían olvidado de decirme. Me decía, mira, mi mamá empezaba a, cuando toma jugo o come arroz, ocasionalmente se le sale los granos de arroz o jugo por la nariz, el color del jugo por la nariz, el moco del color del jugo que haya tomado. Entonces ya esto ya no me estaba cuadrando, ya yo descartaba por completo de que toda esta sintomatología hubiera sido causada por la intubación orotraqueal. Y una pregunta clave que me abrió el panorama, le dije, después de haberla intubado a ella, ¿ella despertó con esa dificultad para la marcha? Y me dijo, no, mi mamá ya venía presentando dificultad para caminar desde antes de la intubación. Me di cuenta que estábamos muy probablemente ante una enfermedad neurológica con muchos síntomas clínicos de una enfermedad de la motoneurona. Sin embargo, pues mi examen de evaluación de la defunción de la deglución, con énfasis en la valoración de pares craneales involucrados en la función deglutoria, donde reviso los pares que se involucran en la deglución desde el mesencéfalo hasta la protuberancia y luego los núcleos del bulbo, pues me indicó de que esta paciente tenía el compromiso de varios núcleos. Dentro de esos tenía una marcada latencia y dificultad para llamar la deglución, inclusive en seco. Yo le pedía traga saliva, y hacía unas compensaciones bastante prolongadas hasta que por fin salía una deglución muy forzada, que me podía estar indicando también que había un compromiso del núcleo ambiguo que también se encuentra en el bulbo. Al revisar completamente los pares craneales en su examen físico, me di cuenta que tenía dificultad para discriminar la sensibilidad en una de la hemicara en comparación a la otra hemicara. Me indicó de que muy probablemente el núcleo espinal del trigémino estaba fallando, porque era sensibilidad especial con temperatura, discriminaba el frío muy diferente en las dos hemicaras. Y cuando me di cuenta de que había una afección de pares bajos, lo corroboré con una prueba deglutoria, le implementé la prueba de volumen y viscosidad y me di cuenta de que presentaba signos francos de alarma con todas las consistencias, con alto riesgo broncoaspirativo, tos, carraspeo, voz húmeda, salida de alimento por la nariz, y definitivamente concluí en ese momento de que muy probablemente nos estábamos enfrentando a una disfagia neurogénica secundaria a una enfermedad de la motoneurona. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que en este punto yo no podía asumir la responsabilidad de un diagnóstico tan importante en la vida de un paciente, porque primero que todo no tenía las competencias clínicas para poderle dar ese diagnóstico, pero sí una alta sospecha del mismo. Lo que sugerí fue una valoración por neurología clínica, para que neurología clínica se encargara del caso, verificara el caso, la evaluara clínicamente, le mandara a los paraclínicos. Dentro de esos están la electromiografía de varios puntos, entre otros exámenes que suele mandar neurología, pero desde ya yo sospechaba muy claramente de una esclerosis lateral amiotrófica. La mando con el especialista, la familia muy diligente afortunadamente pagó la valoración clínica por particular, hicieron la toma de todos los exámenes. Yo no le mandé una videofluoroscopia porque pues no tenía ningún sentido evaluar la deglución sin saber cuál era el diagnóstico de base. La familia todo el tiempo me preguntaba cuál es la posibilidad de que mi mamá vuelva a comer, cuál es la posibilidad de que mi mamá vuelva a comer. Fui muy claro con ellos y les dije que hasta que no supiéramos cuál era el diagnóstico neurológico que muy probablemente nos estaba provocando todo el resto de la sintomatología, pues iba a ser muy difícil implementar un tratamiento. No quise empezar el tratamiento hasta que no tuviéramos la valoración neurológica, y efectivamente cuando salió la valoración neurológica se corroboró de que se trataba de una esclerosis lateral amiotrófica, y pues a partir de ahí se orientó a la familia sobre el pronóstico de la enfermedad, o sea, pues sobre las expectativas que habían que plantearse, sobre cuáles eran los parámetros, pues la sobrevida de este tipo de población, que no solo lo hizo el médico neurólogo clínico que le dio el diagnóstico, sino también yo desde la expectativa de la función deglutoria, las opciones de iniciar o no un soporte enteral de manera temprana. Son decisiones muy importantes, pero sobre todo las voluntades anticipadas de la paciente con respecto a su enfermedad. Aquí yo quiero hacerles un llamado a cada uno de ustedes, sean fonoaudiólogos o sean médicos de otras especialidades o sean cualquier otro profesional de la salud,
Y es que quiero que tengamos en cuenta varias cosas aparte del caso clínico. La primera es que esta paciente había pasado por otorrinolaringología, donde se le había sospechado en un principio parálisis de la cuerda vocal, cuando realmente lo que ella tenía era una voz nasalizada y su función vocal pues estaba aceptablemente bien. El otorrino era el único especialista que podía haberla atendido allá en su lugar de origen. Sin embargo, pues para el otorrino, tal vez en el momento en el que fueron donde él, tal vez el resto de los signos que yo encontré durante su valoración no habían aparecido, entonces de pronto el diagnóstico era un poco más difícil. También hay que hacer un llamado aquí, es que siempre un caso clínico se resuelve mucho más fácil en retrospectiva que cuando pues el paciente va en sus estadios iniciales. Entonces es también muy importante comprender de que el paciente es un sujeto fluctuante que muy probablemente tenía unos síntomas en un inicio, pero pues luego presentó otros que nos hizo mucho más fácil el diagnóstico a quienes observamos el caso luego de haber venido de su lugar de origen. Pero además de eso, darnos cuenta de que esta paciente afortunadamente tuvo unos hijos que pudieron pagarle parte de sus procesos diagnósticos de manera particular, porque en su pueblo de donde venía no habían especialistas. Las visitas con especialistas eran en la ciudad y tenían unos tiempos alargadísimos de aproximadamente 6 a 9 meses de espera, cuando en un diagnóstico como el que se le dio finalmente por parte de neurología clínica, pues el tiempo juega un papel predisponente y súper importante. Pero no solo eso, aquí a los fonoaudiólogos sí les quiero hacer un llamado grandísimo, y es que es muy importante tener claridad sobre los síntomas que puede presentar un paciente de la motoneurona superior, porque habitualmente nos suelen llegar estos pacientes con el diagnóstico ya dado. Sin embargo, en este caso en particular, que me ha sucedido ya en 2 ocasiones, encontré un paciente sin diagnóstico y fue muy importante saber a quién redirigirlo, a quién hacerle la interconsulta, a qué especialidad, que ya cuando aparecen estos síntomas es muy importante que lo vea tempranamente en neurología clínica para tener un diagnóstico precoz y ojalá pues un tratamiento que impacte positivamente al paciente en medio de lo que permite la historia natural de la enfermedad, para que se haga más un tratamiento de la deglución preventivo para evitar que las funciones deglutorias se sigan avanzando de manera tan brusca y hacer como un freno parcial a la evolución de la enfermedad con respecto a la deglución. Y pues me parece muy importante de que podamos nosotros como profesionales aprender a reconocer estos síntomas que pueden aparecer de todas las enfermedades de la motoneurona superior, que hay varias, no solo es la esclerosis lateral amiotrófica, y que sepamos derivar con el especialista pertinente para poderle ayudar a nuestros pacientes a tener un diagnóstico precoz y ojalá un tratamiento más preventivo que curativo, ya que en este caso pues el deterioro de la enfermedad es irreversible. Espero que les haya gustado este caso. Este hará parte de muchos casos que harán parte de la lista de reproducción de mi canal de YouTube de historias de vida y muerte, que son muy interesantes, que nos ayudan a comprender un poco mejor las enfermedades degenerativas, sean oncológicas o no oncológicas, y que nos pueden dejar una enseñanza sobre lo que pueden aparecer de pronto en algunos de nuestros pacientes o nuestros familiares. Si tienen algún caso parecido o ustedes hubieran hecho algo diferente, los leo ahí en los comentarios. Espero que me lo comenten, que nutran estos videos con su valiosa información, con sus perspectivas, y sobre todo que recuerden que todo este tipo de información jamás reemplazará la visita con un médico tratante de tu EPS para que te puedan dar el manejo idóneo y no te guíes solamente por videos para poderte manejar si estás sintiendo alguno de estos síntomas en casa. Recuerda que estos síntomas pueden estar asociados también a otras enfermedades y no necesariamente a la que se tomó en este video. Los quiero mucho, soy Alejandro Sandoval, soy experto en deglución de disfagia. Chao, chao. No te olvides de dar like y compartir.